Hola queridos, vamos a estudiar la lección. Esta mañana de miércoles 18 de octubre estudiaremos la lección que tiene como título La iglesia primitiva y las zonas de confort. Vamos a un texto bíblico bastante conocido, Hechos capítulo 1 versículo 8, y dice así, son palabras del Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ciertamente los discípulos estaban predicando el Evangelio en Jerusalén, en la primera parte que habla la profecía del Señor Jesucristo, cuando se recibiera el Espíritu Santo. Los discípulos ya estaban participando en Jerusalén y estaban ahí todos reunidos. Pero se presentó un asunto bastante interesante, una persecución de los cristianos. Y ahí fue donde aconteció el apedreamiento de Esteban. Y vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 8 de ahí mismo, del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice así, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Bueno, aquí vemos cómo se cumple la palabra del Señor. Ahora, por causa de este apedreamiento de Esteban, imagínense, un hombre obediente entrando en un momento de aflicción, pero este acontecimiento trajo una bendición. Ahora fueron esparcidos los discípulos de Jesucristo y ahora, ¿a dónde llegaron? Dice acá, a Judea y a Samaria, según lo que había dicho el Señor Jesucristo anteriormente. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta parte todavía no la entendían los discípulos. Así que ellos predicaban a los judíos, aún allá en Samaria y en Judea. Y dice aquí ya en el capítulo 11, dice que ellos llegaron también a Fenicia y a otros lugares más. Sin embargo, ellos predicaban solamente a los judíos o a los distritos judíos. Es así que ellos todavía no entendían que el evangelio era esparcido hasta los gentiles. Es una situación, o fue una situación bastante interesante. ¿Por qué razón? Nos damos cuenta que los discípulos fueron perseguidos, hubo una persecución. Dentro de esa persecución, Saulo, el que hoy en día conocemos como Pablo, él estaba involucrado en esa persecución. Y cuenta la historia que él arrastraba a los cristianos y los encarcelaba. Bueno, esto significa que personas obedientes tuvieron que salir de su zona de confort y sufrieron y fueron afligidos. Pero esta situación llevó al esparcimiento del evangelio. De la misma manera, los que salieron de su zona de confort, de la zona de Jerusalén, en su hogar, en su medio, en su círculo social, tuvieron que salir e irse para otras ciudades y allá se expandió el evangelio. Salir de la zona de confort para hacer bendición para otros, para expandir el evangelio. A eso es a lo que nos llama el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se hará? Algunos tal vez no hayan sufrido tanto como otros, pero de alguna manera se sufre una aflicción, se sufre una tristeza o hay limitaciones. Tenemos que salir de la zona de confort para participar del evangelio a otros. Así lo hizo el Señor con ellos, así lo sigue haciendo y es la manera en que nosotros también aprendemos y somos transformados. Gloria a Dios por eso. Entonces la iglesia primitiva también salió de su zona de confort. Con nosotros no será diferente. Más bien que estemos dispuestos para hacer lo que tengamos que hacer para participar de la misión y que se cumpla la misión. ¿Quieres orar? Ora conmigo. Nuestro Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque podemos ver que muchos en el pasado, Señor, de nuestra iglesia primitiva participaron de situaciones también difíciles. Pero gracias, Señor, a que ellos siguieron firmes, aún a pesar de esas situaciones difíciles, ellos predicaron el evangelio en los lugares en donde llegaban, en donde estaban. Esas situaciones difíciles hizo posible que se expandiera el evangelio a otras naciones.
y así lo tienes estipulado hasta nuestros días para que se predique a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, entonces a ser testigos fieles de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu plan redentivo en el lugar en donde estemos, al lugar a donde tú nos envíes, en el lugar en donde lleguemos, que podamos participar de estas buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.